Leemos, por favor, Lucas capítulo 15, versículos 1 al versículo 10. Vamos a leer 3 versículos más de los que leímos ya en el devocional. Lucas capítulo 15, versículo 1 al versículo 10. Aparece en la pantalla también para quienes no han traído Biblia. Está en la versión Reina Valera 60, la misma que voy a leer. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El Evangelio de Lucas, en particular, viene desarrollando la idea, o ha venido presentando el ministerio de Jesús de una manera muy particular. Constantemente ha venido presentando a Jesús en algún tipo de confrontación con los fariseos y escribas, y también algún tipo de confrontación con la forma de entender a Dios de todo el pueblo, de toda la gente. Esta pregunta de ¿cómo es Dios? Podemos verla de alguna manera en el desarrollo del Evangelio de Lucas. ¿Cómo es que conocemos a Dios? ¿Cómo pensamos acerca de Él? El capítulo 15 de Lucas nos muestra una idea precisamente acerca de cómo es Dios, de cómo es que debemos pensar acerca de Él. Y el capítulo 15 es considerado por muchos una parte fundamental, si no la central del libro de Lucas, en donde encierra esta imagen reveladora acerca del Dios verdadero y contiene 3 parábolas a través de las cuales Jesús va a dar a conocer, va a mostrar, va a enseñar acerca de cómo es Dios, cómo actúa. Estas 3 parábolas son la parábola que hemos leído de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y a continuación la parábola del hijo pródigo, que vamos a abordar la semana siguiente. Hoy día nos vamos a enfocar en las 2 primeras parábolas. Ambas parábolas tienen un punto central, ambas parábolas enfatizan la idea de la búsqueda y la parábola del hijo pródigo va a ir añadiendo otros elementos precisamente en relación a la búsqueda, pero que quieren dibujar una imagen más completa, una idea revelada más plena acerca de Dios y de cómo Él actúa. Ambas parábolas, tanto la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, toman escenas de la vida cotidiana. Jesús, para enseñar, para mostrar quién es Dios, no se va a enredar ni se va a tardar mucho en explicaciones muy complejas, difíciles de entender. Jesús, para hacer muy entendible a Dios, para hacerlo comprensible, para que efectivamente sus oyentes lo puedan conocer, es que va a ocupar imágenes muy sencillas, muy cotidianas, pero que no van a dejar de ser en la enseñanza de Jesús profundas y de alguna manera desafiantes a la forma en que en aquel momento se conocía a Dios y se entendía a Dios. En aquel momento, como seguramente hoy en día también, la gente, los religiosos de la época, fariseos y escribas, pero también todo el pueblo, tenía una imagen acerca de Dios. Una imagen que en algunos aspectos
por no decir en la imagen completa de Dios, estaba lejos de ser la imagen del Dios verdadero. Cuando Jesús va a enseñar estas dos parábolas, es como que les va a decir a cada uno de ellos, miren, así es Dios, es de esta manera. Es como el pastor que pierde la oveja, es como la mujer que pierde el dracma. Con estas parábolas Jesús quiere decir esto, sencillamente así es Dios. Conózcanlo. Este es el Dios verdadero. En el versículo 1, por favor, vamos, lo tenemos proyectado, el versículo 1 del capítulo 15 de Lucas, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En este versículo está la causa y la razón de la parábola. Dijimos ya por varios meses que cada parábola responde a alguna situación, algún diálogo, una conversación, en este caso a la murmuración de los escribas y fariseos que están haciendo acerca de Jesús. Y hay algo que Jesús está haciendo que no cuadra en la cabeza de los fariseos y escribas. Hay en Jesús aparentemente un desmedido e irracional preocupación por los pobres en aquella época, por la clase oprimida, por aquella clase segregada. Recordemos que todos los pobres, los que están en condición de pobreza, son pobres dentro de la mentalidad de la época, dentro de la mentalidad judía, porque esa es la condición que les ha tocado vivir. Dios no les favorece precisamente porque lo merecen. En cambio, los ricos, los poderosos, los gobernantes, que cuentan con cierta prosperidad económica, cierta autoridad, que están bien posicionados, disfrutan de ciertos bienes, estos sí, estos son los favorecidos por Dios. Dios está con ellos. Esta es la mentalidad que hay en la época, ¿cierto? Y que hemos descrito en muchas otras predicaciones anteriores. Entonces, que Jesús tenga una desmedida e irracional preocupación por los pobres, por los pecadores, esto no cabe en la cabeza de los escribas y fariseos y precisamente es considerado algo irracional. Jesús está fuera de foco para ellos. Por eso es que en el versículo 2 dice Lucas: y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Este no solamente le enseña a los pecadores, no solamente está con aquellos que nosotros catalogamos como pecadores, pensaban los fariseos y escribas, sino que está dispuesto a entrar en su casa y tener un tiempo de compartir la mesa. Cuando usted comparte la mesa con alguien, ¿verdad? Cuando usted invita a alguien a comer a su casa, o cuando usted es el invitado a alguna comida, la mesa para nosotros representa un tiempo de comunión, de compartir muy particular y más estrecho. Queremos compartir con esa persona, queremos conocerle o que nos conozca, queremos estrechar lazos, queremos compartir la vida. La mesa tiene que ver con compartir la comunión, con compartir la vida. Y tal vez para ellos esta idea de compartir la mesa es mucho más potente y mucho más fuerte que para nosotros. Por lo tanto, lo que Jesús está haciendo no es menor. No solamente se para en las esquinas, junto al lago o en el monte a enseñarle a la gente pobre, enseñar a los considerados pecadores, sino que se atreve a entrar en una comunión mucho más profunda, mucho más estrecha, entrar en sus casas y compartir la mesa con ellos. En el pensamiento de fariseos y escribas, esto es una locura. Este hombre que recibe y come con pecadores, lo más seguro es que sea un pecador. Cuando ellos murmuran y dice este, casi que ya suena despectivo el este a los pecadores recibe y con ellos come, están colocando a Jesús al mismo nivel a los que ellos consideran pecadores. Este es un pecador más. Este no sabe lo que está haciendo. Le reconocen como profeta, le reconocen como un portador del mensaje de Dios, pero la verdad es que es un impío con todas sus letras. Impío tiene que ver con alguien que se opone a la religión, se opone a lo que se confiesa acerca de Dios. Y es obvio, para ellos, para escribas y fariseos, Jesús no solamente es alguien que comparte con pecadores, sino que es un impío con todas sus letras.
es un antirreligioso, porque Jesús muestra a Dios y actúa de maneras que la religión judía no había mostrado nunca. El Dios que Jesús está mostrando está fuera del marco religioso de ellos. La forma de relacionarse con los pecadores, la forma en que Jesús entiende el pecado, la forma en que Jesús entiende la forma en que Dios actúa con misericordia, está completamente fuera del marco religioso de ellos. Por lo tanto, Jesús es un impío, es un antirreligioso, es un hombre que raya la blasfemia. Y más adelante lo van a tratar, ¿cierto?, también de blasfemo. Lo que Jesús hace, efectivamente, es una actitud, es una acción antirreligiosa. Él no se está moviendo bajo los márgenes, ni bajo la estructura de pensamiento religioso, ni bajo la forma de pensar que ellos tienen de Dios. Y aquí cabe la primera pregunta. Si a Dios nosotros, siglo XXI, conocedores de la Biblia, hemos enmarcado a Dios dentro de un marco dogmático, dentro de una enseñanza establecida, rigurosa, hemos tratado de definir a Dios bajo ciertos criterios, con palabras muy intelectuales, ¿cierto?, o muy rebuscadas tal vez. Pero la pregunta es si en nuestro esquema mental, la vida de fe, la vida conociendo a Dios, la hemos agotado en una definición. Ellos habían agotado ya a Dios en sus propias definiciones acerca de quién era Él. Habían agotado la misericordia y la forma en que Dios actuaba en sus definiciones religiosas. La primera pregunta es si para nosotros Dios es una definición, es un dogma, es una enseñanza rígida, o si para nosotros Dios escapa de nuestra comprensión. Si efectivamente para nosotros Dios, su amor, su compasión, que es lo que se está mostrando en el pasaje, es mucho más grande, no lo podemos dimensionar, no lo podemos medir, o si ya hemos agotado nuestra comprensión de Dios, su comprensión de su amor. Lo primero que debemos preguntarnos es precisamente esto, porque lo que Jesús está haciendo es mostrar a un Dios mucho más grande, mucho más inmenso, mucho más indescifrable, indescriptible, que causa finalmente esta sensación de pequeñez, pero esta sensación de que a Dios no lo logro atrapar, la sensación que a Dios no lo logro agotar en su definición. Mi experiencia con Dios no logra alcanzar fondo, no hay límite para palpar su amor. Esto es en primer lugar. Entonces la primera pregunta es esa, queridos hermanos y hermanas. Si en nuestra mente, nuestra experiencia de vida, nuestra comprensión, Dios ha sido o está siendo solamente una definición doctrinal, una definición rígida, pero en una experiencia genuina, viva. Cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la Biblia, como en el caso de este pasaje, tiene que explotarnos la cabeza de lo que el autor está diciendo acerca de Dios. Tenemos que siempre encontrar algo nuevo acerca de Dios. No puede ser que yendo a la Escritura constantemente digamos, sí, bueno, eso ya lo sé, eso ya lo experimenté, eso ya lo leí, eso ya me lo enseñaron, porque esta enseñanza que es viva y que está hablando acerca de Dios tiene que escapar a nuestra comprensión, porque Dios es mucho más grande de lo que logramos dimensionar y experimentar constantemente en Él. Entonces, la primera reflexión, el primer pensamiento que debe venir a nuestra mente es ese, es precisamente ese. Dice el pasaje en el versículo 3 y 4, continúa diciendo, y aquí vamos a entrar de lleno a la parábola, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Este rebaño es mediano, no es un rebaño grande, es un rebaño de 100 ovejas, dice el pasaje. Por lo tanto, según aquellos expertos que conocen la cultura de la época, era un rebaño mediano. Además, el pasaje no dice que deje al cuidado de otras personas cuando va en busca de esa una que se perdió. Por lo tanto, el dueño es el mismo cuidador. No es alguien de grandes recursos, tiene un rebaño mediano. Es una persona que vive con lo justo y necesario. Es alguien que raya a este pastor en el límite de la pobreza. No es alguien de recursos. Fíjese, Jesús va a mostrar quién es Dios y elige la imagen de alguien sencillo, humilde, alguien pobre, alguien que dentro de la mentalidad judía, sobre todo de escribas y fariseos, es alguien que no tiene el favor de Dios.
no es alguien rico, no es alguien próspero, no es un rey. ¿Por qué no comparó a Dios y nos dio a conocer a Dios a través de la imagen de un rey, de un general de ejército, de un gobernante, de un poderoso, de un emperador? ¿Por qué elige hacerlo con un simple, sencillo, pobre, humilde, despreciado por algunos y por otros considerado incluso un pecador, como es un pastor de ovejas? Y es que Jesús, con el mismo ejemplo con el cual va a mostrar quién es Dios, ya está desafiando los esquemas mentales y la forma de pensar de fariseos y escribas. ¿Dios actúa como un pobre? ¿Dios actúa como alguien en quien no se espera esté el favor de Dios? ¿Dios actúa como alguien que es considerado un pecador? Jesús está diciendo, así actúa Dios. Y es que ustedes no lo han llegado a conocer todavía. Lo que Jesús está diciendo, queridos hermanos, hermanas, amigos, es irracional. Este Jesús perdió el juicio. Realmente no conoce a Dios. Está presentando a otro Dios. Lo irracional está precisamente en la limitación nuestra en conocer a Dios. ¿Es irracional? Es irracional. Lo que Jesús está diciendo no cabe en la mente. Es locura, es insensato a los oídos de quienes le están escuchando. Y aunque se está dirigiendo a los fariseos y escribas, este mensaje lo están entendiendo también la gente pobre, aquellos que precisamente son despreciados, son desechados, aquellos que precisamente son considerados pecadores y no merecedores del favor de Dios. Dice el pasaje, lo que describe es que hay una búsqueda por una sola, dejando las 99. ¡Qué absurdo! Nuevamente, qué irracional el ejemplo. Dejar a 99 en el desierto, dejar a 99 desprovistas, a expensas de las bestias del campo o del desierto, por ir a rescatar una sola. Esto es absurdo, esto es irracional lo que está haciendo el pastor de ovejas. ¿Por qué no se queda con las 99, da por perdida la otra? ¿Por qué arriesga las 99? Aunque el punto no está en arriesgar las 99, el punto está en que está dispuesto a ir por una sola que se extravió y que se perdió. Lo que Jesús está diciendo es incomprensible en todos los sentidos, porque moverse a rescatar una sola oveja, teniendo 99 seguras, es algo que nadie haría. Aunque Jesús lo plantea con esta pregunta, ¿cierto? El desafío es a la respuesta. ¿Quién de ustedes iría? Lo más probable es que nadie iría. Nadie haría esto. Esto es absurdo. Esto es irracional. Esta búsqueda está fuera de lugar. Versículo 8 dice, vamos a saltarnos al versículo 8 para hacer el paralelo ahora con la misma escena, pero con la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Probablemente este dracma era una de las piezas que eran parte del collar o del tocado de esta mujer, que era parte de su dote. Pero nuevamente lo que Jesús está ilustrando y diciendo escapa a lo esperado. Un dracma tenía un valor ínfimo, pero para esta mujer era importante. Era una dote pequeña. Por lo tanto, eso nos hace pensar que esta mujer de la parábola es una mujer pobre. Más todavía, el pasaje, el relato de Jesús describe una casa en oscuridad, ¿cierto? Dice que la mujer, para encontrar la dracma perdida, tiene que encender una lámpara y buscar por todo el lugar. Que encienda una lámpara habla de que esta es una casa modesta, de una persona pobre. Es una casa que no tiene ventanas. No tiene más entrada de luz que la entrada de luz de la puerta. Otra vez, en la mente de los fariseos y escribas, y este Jesús quiere enseñarnos acerca de Dios con la imagen de una persona pobre. Otra vez, ¿Dios actúa como un pobre? Más todavía en el pasaje, ¿Dios actúa como una mujer? ¿Jesús nos está enseñando acerca de Dios con la imagen de una mujer? Recordemos que para los judíos la mujer tenía un valor ínfimo,
La mujer era despreciada. Muchos hombres agradecían por no haber nacido mujer. La mujer tenía un lugar de menor importancia en relación al hombre, no tenían importancia. Para algunos casi la mujer que era un objeto. Y este Jesús está enseñándonos acerca de Dios usando la imagen de una mujer y además pobre. Sí, Jesús, aunque parezca irracional nuevamente, está enseñando acerca de Dios con la imagen de una mujer pobre. Y es que hay algo en la idea que se ha dibujado en el Antiguo Testamento acerca de Dios como el poderoso Rey, como el Padre Celestial, ¿cierto? Que no tenemos que desentendernos o descartar todas esas imágenes, están muy bien, pero hay algo que en todas esas imágenes de grandeza, de gloria, se escapa todavía a nuestra comprensión humana. Y es la imagen de este Dios que es capaz de valorar lo más ínfimo, lo que para otros puede ser despreciable, lo que para otros puede ser insignificante y sin valor, este Dios lo valora. Esos pobres, esos pecadores, a los cuales la sociedad y especialmente el sistema religioso había segregado y les había cerrado toda la posibilidad de salvación, porque recuerde que la salvación se obtenía, según ellos, por mérito, por obras. Esa salvación estaba restringida, estaba privada para los pobres. Estos pobres nunca serán salvos. Estos pobres son pobres porque son pecadores, precisamente están en esa condición por aquello. Por eso no cuentan con el favor de Dios. Pero es algo que Jesús quiere enseñar. Dios sí está preocupado por los pobres, sí está preocupado por los necesitados, por los oprimidos, sí está preocupado por los pecadores. Fíjese que en este punto la enseñanza de Jesús no solamente es irracional. Este Dios que está mostrando Jesús es un Dios injusto. Dios se supone que tiene su favor con los piadosos. Favorece a los que están cumpliendo las leyes. Se supone que Él está favoreciendo a los que cumplen los estatutos. Se supone que Dios está favoreciendo a aquellos que están haciendo mérito por sus obras para alcanzar su misericordia. Entonces, en la mente de estos escribas, en la mente de estos fariseos, este no solamente es una actitud irracional, solamente es un Dios irracional fuera de sí, sino que además es un Dios injusto. Porque Jesús está mostrando a un Dios que se acerca a aquellos que no lo merecen. Jesús está acercando a aquellos que no han hecho absolutamente nada para alcanzar y ganar la misericordia y la salvación que viene de Dios. Es un Dios injusto. Pero este es el Dios que Jesús está mostrando. Es un Dios que escapa a la comprensión y a la forma de entender y conocer a Dios de escribas y de fariseos en aquella época. Y podríamos decir, tal vez está escapando nuestra misma comprensión acerca de Dios en este tiempo. ¿A quién se acerca Dios? ¿Por quién tiene preferencias Dios? Según la vida de Jesús y según el relato de Jesús, Jesús tiene una preferencia por los pecadores. Jesús tiene preferencia por los que nada pueden hacer para alcanzar su favor. Precisamente Él tiene preferencias por los que tienen sus vidas destruidas. O podríamos decir, según lo que dice el relato, por los que reconocen que tienen una vida destruida. Por los que se reconocen pobres. Por los que se reconocen pecadores. Por los que se reconocen necesitados. El pasaje continúa diciendo en el versículo siguiente que tanto la mujer en la parábola de la moneda como el hombre en la parábola de la oveja perdida son desmedidos en su búsqueda. Su búsqueda es completamente desbordada. Hacen todo lo posible por encontrar aquello que se había perdido. Aunque parezca ínfimo, aunque parezca pequeño, aunque parezca insignificante, para este pastor, para esta mujer, el gastarse a sí mismos, el desbordarse en una entrega total por encontrar lo que se había perdido, aunque es irracional, muestra también la actitud y la acción de Dios.
Dice la Biblia que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Dice la Escritura que Él se despojó de sí mismo, tomando la condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte. Efectivamente, Dios es así. Parece irracional la búsqueda de este hombre y de esta mujer, parece irracional lo que Dios ha hecho, pero eso es lo que ha hecho Dios. Dios ha desbordado en una entrega de sí mismo, al punto de entregarse a sí mismo, haciéndose hombre y morir en la cruz para alcanzarnos, para encontrarnos y para perdonarnos. ¿Parece irracional? Parece irracional. Pero esa irracionalidad está solamente en nuestra limitación, en que no logramos comprender totalmente a Dios y nunca alcanzaremos a cerrar el misterio de Dios, de su bondad y de su amor. ¿Parece ser injusto? Parece ser injusto, pero así es Dios y en realidad esa es su justicia. Lo que pasa es que nosotros no logramos entenderla. Él sí busca, Él sí favorece, Él sí se está inclinando y está dejando absolutamente y entregándose por completo para alcanzar aquello que se ha perdido, aquello que no lo merece, aquel que no lo merece, aquella que no lo merece. Versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 9 en el relato de la moneda perdida. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Otra vez, es desmedido, es despilfarrar celebración, gozo, alegría. Es una celebración pródiga. Esto que hace el pastor y la mujer una vez encontrado esto tan ínfimo. Es irracional, es desmedido, es alegría y celebración desbordante. Pero efectivamente, así es Dios. Cuando encuentra, cuando aquel que es encontrado, dice el pasaje, se arrepiente y se vuelve a Él. Este es Dios, nuestro Dios. Se alegra, hace fiesta, se goza. Hay celebración en el cielo. Cuando en esta búsqueda un pecador se arrepiente y se vuelve a Él nuevamente. Y de esta celebración, de esta alegría, de este gozo, de esta fiesta, fariseos y escribas no estaban participando. Porque no lograban entender que Dios esté preocupado y se esté moviendo y tenga preferencias y esté en una búsqueda completa, total, desbordada por aquel pecador al que ellos consideraban sin misericordia, sin derechos, sin nada, sin opción delante de Dios. Como no logran entender este corazón de Dios, es que tampoco están dispuestos a celebrar con Jesús. Es mejor catalogarlo como alguien irracional, fuera de sí. Es mejor catalogarlo como un impío, alguien que se opone a la religión que hemos establecido, alguien que se opone a la idea de Dios que por años hemos predicado, según los fariseos y escribas. Pero este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Señor. Este es el Dios que a través de Jesucristo se hace presente comiendo pan, bebiendo en la mesa de pecadores. Queridos amigos, amigas, Dios te está buscando y no esperes cambiar tu vida para ser aceptado por Dios. Dios te está buscando en la condición en la que estás. Dios quiere quiere mostrarte, quiere que entiendas el amor desbordado, su compasión desmedida, pródiga, si se quiere, por encontrarse contigo. El pasaje nos muestra que efectivamente, como toda la Biblia, el pecado es alejamiento de Dios y es real. Pero la buena noticia, y que debe alegrar a cada uno de nosotros, es que precisamente en esa condición, dice la Escritura, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros.
Él nos perdona, Él se acerca, Él nos busca, no cuando nosotros nos hayamos limpiado, hayamos corregido nuestra vida, hayamos corregido nuestro camino. Dios nos busca para rescatarnos precisamente de esa condición. Y aquí, queridos hermanos, hermanas, tal vez es donde como cristianos debemos hacer un giro más de tuerca a la reflexión que por mucho tiempo hemos recibido, ¿cierto?, desde la escuela dominical. Yo siempre digo esto, siempre estoy convencido de que los que hemos sido criados en la iglesia o desde niños en alguna comunidad iglesia, estando en la escuela dominical, escuchando un montón de prédicas, nos volvemos de alguna manera inmunes y se pierde la sorpresa de redescubrir a este Dios en el pasaje bíblico. Dios es inagotable, su amor no es medible, su compasión es desbordada al punto que no la logramos entender y debe ser siempre en nuestra mente irracional. No debe caber en nuestra mente, ni entrar en nuestro corazón. No puede, no debe. Al momento que hemos reducido a Dios a una definición, su amor a una comprensión y una experiencia determinada, hemos perdido inmediatamente el asombro. Hemos acotado a Dios. Dios se ha vuelto una definición, una experiencia. Dios se ha vuelto algo limitado. Y Dios no es así. Para nada es así. Y aquí es donde decía debemos dar una vuelta de tuerca más. ¿A quién es Dios? Y a cómo actúa Dios en relación al pecado, en relación a la salvación. Mateo, si tomamos el ejemplo, y Zaqueo, que eran dos publicanos, dos cobradores de impuestos, ¿cierto? Ambos, en los relatos de Lucas, por ejemplo, son llamados por Jesús viviendo en esa condición, viviendo como pecadores que eran en esa condición de vida en la que estaban. Cuando tienen este encuentro con este Jesús que se acerca a ellos para amarles, para aceptarles, entonces se produce el arrepentimiento. El arrepentimiento debemos entenderla como la respuesta de saberse amados, aceptados por Dios. A pesar de nuestra indignidad, somos llamados a seguirle en esa condición. A veces pensamos en lo siguiente, y aquí es donde quiero que nos detengamos por un momentito. Pensamos que Dios está cerca de aquellos que se arrepienten. Y hasta ahí llegamos. Jesús parece ir un paso más atrás. Dios se está moviendo hacia aquellos que en su condición de pecadores, en su miseria, en su debilidad, en su fragilidad, lo necesitan desesperadamente. Entonces, la conversión o el arrepentimiento es un resultado de que Dios se ha acercado primero y se ha movido primero a la vida de ese que es pecador, de ese que era desprovisto de la gracia de Dios, de aquel que era necesitado, frágil, que estaba oprimido y que estaba en esa condición. Por eso, querido amigo, amiga, Dios te está buscando ahora. No esperes mejorar tu vida. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado eso, cierto? No, cuando sea mejor me voy a acercar a Dios. Porque detrás de esa idea está esta comprensión de que a Dios yo debo, frente a Dios yo me debo ganar su aprobación. Yo algo debo hacer para ganarme su favor. La Biblia dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en esa condición Él se acercó a nosotros para mostrarnos su amor y su aceptación. Ahora la respuesta depende de nosotros, depende de usted. ¿Se volverá a este Dios? ¿Aceptará por fe este regalo maravilloso, este amor incondicional, este perdón inmerecido precisamente por nosotros y a cada uno de nosotros? Jesús no ha concluido, porque ha compartido dos parábolas y todavía queda una tercera más que veremos la próxima semana.
Pero lo que ha dicho hasta este momento acerca de Dios, acerca de su trato con el pecador, acerca de cómo opera su misericordia, ya ha hecho que le explote la cabeza a estos fariseos y escribas y que estén a punto de planear, ¿acaso ya no lo han pensado?, asesinarle. Jesús se presenta en todo lo que ha dicho como alguien que está rompiendo los esquemas de quién es Dios. A Dios no lo podemos encerrar en una definición, no lo podemos encerrar en una doctrina, a Dios no lo podemos limitar a una experiencia. Dios tenemos que ir descubriéndolo cada día más y redescubriéndolo constantemente y sondear cada vez más la profundidad de su amor, de su compasión, de su persona, pero nunca se agotará nuestra comprensión de Él. Dios es un Dios que efectivamente está preocupado de acercarse y se acerca a aquellos que nosotros incluso pensaríamos no lo merecen. Dios hace fiesta, Dios celebra cuando uno de aquellos a quien Él está buscando finalmente acepta por fe este amor incondicional, esta compasión genuina, desbordada, esta misericordia inmerecida, y se aferra a ese Dios de amor, se arrepiente y se vuelve a una entrega total a este Dios y a este Señor. Vamos a orar. Tenga un momento de oración personal. Le invito a cerrar sus ojos, si quiere inclinar su cabeza, y a tener un momento personal para conversar con Dios. Tal vez para examinar a la luz de la reflexión de esta tarde si la grandeza del amor de Dios y de su misma experiencia con este Dios verdadero ha quedado limitada a una enseñanza, a una experiencia en algún momento de la vida, cuando la verdad es que tenemos que estar abiertos a sondear cada vez más la profundidad incalculable, la misericordia que nunca se acaba de nuestro Dios. Jesús en el pasaje se dirige hacia los pecadores, de alguna manera los elige y los prefiere. Querido amigo, amiga, el punto está en reconocerse pecador. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él venía a los que estaban enfermos y no a los sanos. La cuestión es, querido amigo, reconocerse como enfermo, como frágil y necesitado del amor, del perdón, de la compasión, de la misericordia, de la gracia de Dios, en tu condición, y volverte a Él y entregarte a Él con todo el corazón. Señor, es cierto que tú aceptas al pecador cuando se vuelve a ti. Pero estos relatos nos hablan de que tú vas un paso más adelante de lo que nosotros siquiera pensamos. Tú buscas y eliges acercarte a los pecadores para mostrarles tu amor, para mostrarles tu aceptación, entendiendo que el arrepentimiento y la conversión es posterior a este acercamiento tuyo, Señor. Es cierto que recibes a pecadores que se vuelven a ti, pero también es cierto, según el pasaje, que tú buscas a los pecadores en esa condición, estando así, de esa manera. Un día lo hiciste con nosotros, un día lo hiciste conmigo, Señor. Abre la mente, el entendimiento, abre el corazón de aquellos amigos, amigas, que piensan que no son lo suficientemente buenos para que tú los mires, y que hoy día por fe acepten y crean que tú les estás buscando y que ya te has acercado a ellos para mostrarles tu amor y tu aceptación.
que ahora por fe deben recibir aquello, por fe deben recibir esa aceptación y perdón que en Jesucristo solamente podemos recibir. Y que se vuelvan a ti, Señor, hoy día. Que se entreguen a ti de todo corazón. Señor, te damos gracias por Jesús, que es quien encarna, nos muestra y restablece esta comunión con nosotros siendo pecadores, al punto de que se sienta a la mesa para comer con nosotros, Señor. Señor, que la profundidad de tu amor sea en nuestra mente y corazón cada vez más incalculable, cada vez más inagotable, Señor. Que nos dejemos sorprender cada día por tu palabra, Señor, y por la revelación a través de Jesucristo, de tu persona, de tu amor, de tu compasión, y que reconozcamos diariamente, Señor, este amor por nosotros, que somos valiosos para ti, que somos preciosos para ti, Señor, al punto que te entregaste de manera desbordada en una búsqueda para nosotros irracional para alcanzarnos con tu amor. Que por ese amor vivamos, que por ese amor nos movamos, que ese amor tuyo por nosotros, desmedido, desbordado, abundante, irracional, sea la razón de vivir cada día, Señor, para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Y sea la razón para buscar junto contigo a aquellos que aún no te conocen y celebrar cuando aquellos se vuelvan a ti en arrepentimiento, abrazándote a ti como Señor y como Salvador. Te damos muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.